Hola, morcetes, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me veáis, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón Espiritual de Ángela. Yo soy Ángela, encantada de conoceros, los que no me conozcáis y los que ya me conozcáis, pues gracias por estar ahí siempre. La verdad es que recibo mucho cariño por parte de todos. Bueno, esto es un canal de astrología donde aprendemos a través de los análisis de las cartas, de la gente famosa que vamos analizando y que me vais sugiriendo en comentarios, pues analizar. Y así es la forma que tenemos aquí de aprender astrología y ver dónde está puesto el sol y dónde está puesto la luna y de qué manera. Y si un famoso tiene la luna en Piscis, pues ya sabemos cómo vamos ya podemos analizar nuestra propia carta si es que tenemos la luna en Piscis, si el sol está en Acuario, la descripción que dé nos puede servir para otra persona que tenga un sol en Acuario. Y así es como vamos aprendiendo astrología a través del camino, a través de ese gran Antonio Machado que decía, caminante no hay caminos, hace camino al andar. Así es como aprendemos aquí. Así que bienvenidos. Si os gusta el contenido, si os gusta si os gusta el canal, suscribiros, darle a la campanita. Y si os gusta el vídeo de hoy y el contenido de hoy, pues darle un me gusta que no os cuesta nada. Y la verdad es que a mí me ayudáis mucho a seguir creciendo. La verdad es que estamos creciendo muchísimo y a mí me ayudáis mucho a seguir creciendo y a seguir con ilusión por enseñar astrología y aprender, porque yo también aprendo astrología. Entonces vamos a compartir pantalla. Hoy tenemos un programa especial, también, porque he conseguido, ha sido una sugerencia de un suscriptor, esperar que me voy a poner un poquito más grande. Vale, ha sido una sugerencia de un suscriptor, ¿vale? Y aquí tenemos al protagonista de hoy, que es nada más y nada menos que el asesino en serie Jeffrey Dahmer, ¿vale? Ahora vamos a leer un poquito de su historia, pero este chico pues fue uno de los asesinos en serie más, no sé cómo describirlo, la verdad, más fuerte de todos. O sea, este señor era caníbal, este señor, bueno, vamos a leer un poquito de su historia y a través del análisis de su carta vamos a ver si habían rasgos en la carta natal de Jeffrey Dahmer para tener esas tendencias que él tenía, ¿vale? Porque en la carta natal salen y además sale también si ha habido alguna herida de la infancia, porque muchas veces la mayoría de estas personas que actúan de esta manera y que hacen tanto daño, eh, han tenido una infancia complicada y por esa infancia complicada, en la edad adulta se han convertido en lo que se han convertido. Así que vamos a leer un poquito de su historia, luego vamos a analizar su carta natal, que la tengo, ¿vale? La he conseguido, así que vamos a leer un poquito de su historia ahora. Bueno, pues se llamaba Jeffrey Lionel Dahmer. Nació el 21 de mayo de 1960 y murió el 28 de noviembre de 1994. También conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. 17 hombres adolescentes. Esto es lo que pudieron demostrar, ¿vale? Hay más. Muchos de sus asesinos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. O sea, no solo practicaba relaciones con la gente fallecida, sino que era caníbal y además congelaba partes del cuerpo. O sea, era... yo me río por no llorar porque era un personaje, bueno, para ponerlo a un lado, ¿vale? Por eso lo he hecho porque me ha parecido interesante a la hora de hacer el análisis de su carta, ¿vale? Seguimos. Aunque se le diagnosticó con un trastorno límite de personalidad, que es una enfermedad mental grave, el trastorno límite de personalidad es una enfermedad mental grave, ¿vale? No es un trastorno afectivo o un tipo de trastorno que se deduce en un comportamiento diferente, ¿no? Un trastorno límite de personalidad es una enfermedad grave
igual que un trastorno bipolar o otro tipo de enfermedad como la esquizofrenia. Son enfermedades graves, ¿vale? Entonces se le diagnosticó el trastorno límite de personalidad, que en inglés sería borderline, ¿vale? Y un trastorno esquizotípico de la personalidad, un trastorno psicótico. En su juicio se consideró que Dahmer estaba legalmente cuerdo. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a la 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional que cometió en Ohio de 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Schaefer, un compañero de prisión de la institución correccional de Columbia. O sea, lo asesinaron un compañero. Bueno, ya sabemos que en las cárceles hay códigos también y evidentemente pues, pues hay delincuentes violentos, ¿vale? Eh, la verdad, eh, bueno, aquí no dice que tuvo parejas, aquí no dice que tuvo hijos, no sé si decir gracias a Dios, ¿vale? Murió con 34 años, eso sí, y vamos a ver, eh, y murió, a ver, aquí pone homicidio por contusión, trauma craneal y cerebral severo. O sea, le dieron un golpe en la cabeza a uno o unos cuantos, ¿vale? Bueno, en fin. Terrible, terrible. O sea, un personaje que, bueno, lo he traído al canal porque quiero ver, con vosotros también quiero que hagamos un poco de análisis de la carta y ver cómo hay rasgos psicopáticos también dentro de la carta que lo hablan. Así que, viendo ya que ya hemos visto la causa de muerte y la joyita que era este señor, ¿vale? Bueno, no sé si tratarlo como enfermo, psicópata, que no es lo mismo, psicópata que enfermo. No sé si, bueno, no sé, es un personaje más. Vamos a ver su carta natal, que es lo que aquí queremos. Vale, bueno, aquí como siempre tenemos que hacer una cosa, porque veis que él nació en Milwaukee, esto es el programa de carta natal, ¿eh? Cartanatal.com. Nació en Milwaukee, Estados Unidos, el 21 del 5 de 1960 a las 4:34. Está al minuto puesto porque algún astrólogo, y le doy las gracias, se ha molestado en hacer la corrección horaria, ¿vale? Por eso está a las 4:34 de la tarde. Pero veis aquí que sale un -5 y un aviso, ¿vale? De la zona horaria. Siempre estamos en la misma. Tenemos el aviso de -5 horas. Hay un desfase de 5 horas en la carta natal, ¿vale? Entonces tenemos que rectificarlo, ¿vale? Y entonces, si hay un desfase de 5 horas, de -5, lo que hacemos es quitarle a las 16, 5 horas. 16, 15, 14, 13, 12, a las 11. Y entonces, una vez que hemos puesto las -5 horas de la hora de nacimiento, en vez de ser HL, ponemos UT y le damos a aceptar y ya nos sale esto a 0000 la zona horaria. O sea, ya está correcto la carta natal con la zona horaria. Vamos a poner todos los aspectos y ahora vamos a ver su carta. Vale. Bueno, empezamos con que Jeffrey Dahmer era un sol en Géminis, ¿vale? Estaba en la cúspide de Géminis, o sea, estaba entre Géminis y Tauro, estaba en tierra de nadie, digamos, el sol, pero bueno, yo creo que estaría afectando más a Géminis porque tiene un Mercurio en conjunción. Cuando vemos un sol o un planeta que está al grado cero, el sol está, a ver a qué grado, vamos a ver. El Sol está al grado cero, ¿veis? El Sol está al grado cero. Cuando vemos un planeta que está al grado cero, tenemos que mirar qué planetas hay al lado, si es que hay planetas, porque si hay planetas, como que lo arrastran hacia la casa donde esté el planeta que lo arrastra, ¿vale? En este caso está Mercurio. Yo está al grado cero con algún minuto, entonces técnicamente está en Géminis, ¿vale? Pero podría estar en Tauro también, ¿eh? Pero bueno, técnicamente está en Géminis y con este Mercurio ya os digo que lo arrastra hacia Géminis. Bueno,
Un Géminis, pues un sol creativo, un sol mental, un sol inquieto, un sol con muchas preguntas que hacer, con muchas ideas, con mucha forma de comunicarse, tienen una comunicación muy fluida, quieren saber muchas cosas. Los Géminis son muy, muy preguntones, son personas muy inquietas, la verdad, y bueno, pues ese sería el sol en Géminis. Luego tiene el ascendente, que fijaros que coincide el ascendente Sol Géminis y el ascendente Géminis. O sea, él tiene alma de Géminis, se comporta como un Géminis y además, pues eso, se comporta y se presenta al mundo como un Géminis también, como una persona con ideas creativas. Bueno, como si fuera digamos que en Jeffrey Dahmer, leyendo su vida, pues como si fuera alguien fuera atractivo a través de lo mental, ¿no? A través de fuera un hombre atractivo a través de su mente, a través de las ideas que tenía. Probablemente Jeffrey Dahmer ahora vamos a seguir con la carta, pero cazaba a sus víctimas a través del mental, o sea, a través del verbo, porque fijaros que el Sol está al lado de Mercurio, ¿vale? Y además no está retrógrado Mercurio, con lo cual ese Mercurio está combusto porque está conjunción al Sol, pero está. Mercurio. Combusto quiere decir que esté en conjunción a la luminaria al Sol. Todos los planetas que estén en conjunción a la luminaria al Sol se dice que están combustos, que pierden un poco de su energía por estar abrasados por el Sol, digámoslo así. ¿Vale? Entonces vemos que a través de la palabra, porque fijaros que Mercurio está en domicilio, está en Géminis, ¿vale? El regente de Géminis es Mercurio, y entonces Mercurio está en domicilio. O sea, era una persona que cazaba a sus víctimas a través del verbo, a través de la palabra, no a través de otras técnicas, sino a través de su cabeza mental y su verbo. Vamos a ver luego qué aspectos tiene, porque no debemos olvidar las enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales se ven mucho con Mercurio, se ven con Urano y se ven con Neptuno también, ¿vale? Entonces vemos que este Mercurio, y ya vamos a ir directamente a los aspectos, vemos que este Mercurio, la mente, Mercurio, está haciendo cuadratura a Plutón y al punto de infortunio. O sea que a través de ese verbo, a través de esa palabra, de ese brillo, que está el Sol también haciendo la cuadratura, ya nos hablaba aquí de una simbología de muerte y una simbología del punto de infortunio. O sea, ya estábamos aquí, es muy clara. A veces las cartas natales, la astrología se pone muy clara. Vemos que el pensamiento de Jeffrey Dahmer con esa cuadratura a Plutón era muy profundo. Era, eh, Era un pensamiento delirante, ¿vale? Y de creerse, también el Plutón es como esa cuadratura con Mercurio es de creerse directamente como alguien que está por encima del bien y del mal y por encima de todas sus víctimas. O sea, alguien que se cree superior por ese Plutón y ese punto de infortunio, pues esa muerte también, ¿vale? Esa simbología de muerte. Vemos que aquí ya vemos que este Mercurio está fatalísimamente aspectado. Fijaros que Jeffrey Dahmer mataba en su casa, o sea, llevaba a sus víctimas a su casa. ¿Y dónde está la cuadratura con Mercurio y el Sol? En la casa 4, en la casa del hogar. Fijaros que ahí tenía el nodo norte también, lo tenía, eh, que nos iba a decir angular, pero no, pero ahí estaba el nodo norte también, ahí estaba la misión de vida. O sea, es como que la astrología nos habla que primero mataba en su casa, por eso esa cuadratura del Sol y Mercurio a Plutón y al punto de infortunio en la casa 4 en la casa del hogar, mataba en su casa y además era como un poco su misión de vida, o sea, él se lo tomaba como una misión de vida el hacer lo que hacía. O sea, es muy fuerte, pero estamos hablando de una carta de un señor que era un psicópata, entre otras cosas, ¿vale? Bueno, vemos también que vamos a seguir. Venus lo tiene en Tauro. Bueno, Venus en Tauro, ya sabéis, Venus en Tauro está en domicilio, está otro planeta en domicilio, ya tenemos dos planetas en domicilio. Venus en Tauro, pues es una Venus glotona, es una Venus que está cómoda, es una Venus amorosa, una Venus que, bueno, está bastante bien ubicada. Esta Venus no se le conocieron parejas a Jeffrey Dahmer, nada más que las parejas que tenía que luego asesinaba.
que eran sus... Fijaros que Venus está haciendo también un aspecto inarmónico a Urano, ¿vale? Urano en casa 3, ¿vale? Fijaros que el Urano en casa 3, que es la casa de es la casa de los hermanos, pero también de las ideas y de la creatividad, es la casa de Géminis, ¿vale? Y tenemos ahí a ese Urano que está en cuadratura, bueno, está haciendo un aspecto inarmónico a Venus, y lo que nos está diciendo es que las relaciones para Jeffrey Dahmer eran a través de las ideas de esa casa 3 inesperadas y ese Urano maléfico también, porque está en un aspecto de inarmónico hacia Venus y además este Venus también está haciendo un aspecto inarmónico al medio cielo de Jeffrey Dahmer. O sea, aquí las relaciones de Jeffrey Dahmer en un principio iban a ser pues como hacía, ¿no? Que conocía a las personas, era encantador, era una persona que a través del verbo los convencía, ¿vale? Pero luego tenía ese inesperado, esa forma inesperada. Digamos que también al estar ese Urano en casa 3 también lo que nos dice es que sus ideas eran como muy innovadoras, como muy diferentes a lo que... entonces, claro, eso atraía mucho a las personas, también eso jugaba a su favor también, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Vemos que la luna la tiene en Aries, impulsividad. La luna en Aries es la luna más impulsiva de todas, ¿vale? Es una luna que está, pues, directamente está abrasada por el fuego de Aries. Quiero decir, es una luna muy impulsiva. También nos está hablando aquí de una madre, de un arquetipo de madre, la madre de Jeffrey Dahmer, perdón, probablemente que le propinaría golpes, porque una luna en Aries normalmente es una madre, la persona que tiene la carta natal con la luna en Aries normalmente es una persona que tiene la madre bastante agresividad hacia el hijo, ¿vale? O sea que ya estamos viendo aquí que Jeffrey Dahmer cuando en la infancia, y esto seguiría hasta que terminó su vida, pero en la infancia vemos que aquí tiene a un arquetipo de madre, a una madre muy violenta, ¿vale? Ahora veremos el padre que sería más bien Júpiter, ¿vale? Pero vemos que Júpiter, bueno, vamos a seguir con Marte, que te lo tenemos aquí, ¿vale? Marte vuelve a estar en domicilio, otro planeta en domicilio. Fijaros que ya vamos 3 planetas en domicilio, ¿eh? Marte está en Aries. ¿Qué hace Marte en Aries? Pues sacar toda en casa 11 en la socialización. O sea, él agredía a toda la sociedad. Agredía, violentaba, mataba a través de esas emociones con la luna también, todo lo que le venía encima. Este Marte está haciendo una cuadratura a Júpiter, ¿vale? Que está en casa 7, ¿vale? Si la Luna, digamos que es el arquetipo de madre, ya estaba en Aries, vemos que Marte haciendo una cuadratura a Júpiter en casa 7, lo que nos está hablando, además, casi, casi, el regente de la casa 7 que está en Sagitario sería Júpiter, pero Júpiter no está en domicilio. Digo, madre mía, otro planeta en domicilio. Bueno, vamos a seguir con Marte. Los aspectos de Marte hacia Júpiter nos habla también de un arquetipo de padre también violento hacia Jeffrey Dahmer. O sea, yo creo que Jeffrey Dahmer sufrió malos tratos y abusos cuando era joven. No significa que todo el que sufra abusos o todo el que tenga estos aspectos vaya a ser un asesino en serie, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que cuando hay una luna en Aries es una persona muy agresiva, es una persona que actúa a través de las emociones agresivas, o sea, es una persona muy, muy de impulso, muy, muy... me extraña que teniendo la luna en Aries hubiera llegado tan alto a matar a tantas personas, porque normalmente la luna en Aries suelen cometer fallos, porque son muy impulsivos. La luna en Aries es muy impulsiva, entonces me sorprende que haya llegado Jeffrey Dahmer a matar a tantas personas sin que se dieran cuenta, porque realmente esa luna le hubiera delatado. Lo que pasa es que, claro, al tener el Sol y Mercurio en Géminis, él ya era muy mental, él ya tenía todo bien preparado. Bueno, pues fijaros otra vez, vemos que Saturno está en Capricornio también, está en domicilio y está en casa 8, ¿vale? Eh,
La cúspide de la casa 8 está en Capricornio y el regente de la casa 8 pues es Saturno. Probablemente por tránsitos, cuando mataron a Jeffrey Dahmer, fuera Saturno el que hizo Patapum, ¿vale? Porque es el regente de la casa 8 y además está en la casa 8, está en domicilio. Este Saturno en la casa 8 nos habla de alguien que viene, de un alma que viene mm, a enseñar, viene a enseñar. No olvidemos que cuando alguien hace estas barbaridades, ¿vale? Luego se le recuerda toda la vida, porque esa es la realidad, se le recuerda toda la vida y se hacen series y se hacen películas, ¿vale? Y todo eso nos enseña a todos lo que no debemos de hacer o hasta dónde llega la maldad del ser humano. Esa es una lección que recibimos. Esa es una lección. O sea, cada cual juega un papel importante en el ciclo de la vida. Y Jeffrey Dahmer venía con ese Saturno retrógrado en casa 8, ¿vale? Kármico, venía con esa función. Fijaros que está Saturno haciendo una cuadratura a la Luna, un aspecto inarmónico a la Luna, ¿vale? Está afectando Saturno a la luminaria y el Sol recibe mal aspecto de Plutón y del punto de infortunio. Cuando las dos luminarias tienen aspectos negativos con planetas maléficos, la vida tiene corto recorrido, ¿vale? Pero también este Saturno en casa 8, cuadratura a la Luna, nos habla también de que el arquetipo de padre, además de Júpiter, puede ser Saturno también, el arquetipo de padre, nos habla de que había muchas disputas, está también, Saturno está haciendo cuadratura también a Marte, había muchas disputas dentro del hogar, dentro de la familia, muy transgresoras. Probablemente el padre y la madre se pelearan delante de Jeffrey Dahmer. Probablemente el padre le enseñó muchas cosas en cuanto a animales. Yo he visto que solía abrir animales. Esto se lo veía hacer al padre, ¿vale? Porque yo creo que el padre era otro enfermo, ¿vale? Eh, y había muchas disputas. Este Saturno en mal aspecto con la Luna y Marte nos habla de que, primero, la Luna, el arquetipo de madre agresiva, violenta, y el arquetipo de padre en casa 8 trascendental, transgresor y haciendo el aspecto inarmónico a Marte, agresión, violencia, no solo a Jeffrey Dahmer, sino también a la madre. ¿Vale? Y este Saturno es muy kármico. Eh, Luego vemos a un Neptuno que está tocando, un Neptuno en casa 6 en Escorpio, envenenado, que está tocando este aspecto de Neptuno en Escorpio, se ve mucho en personas que han sido asesinos. Ya en varias cartas que hemos analizado en el canal hemos visto a este Neptuno en Escorpio de gente que viene envenenada con ese, porque Neptuno en Escorpio saca lo peor de Neptuno, ¿vale? Y estaba tocando a Plutón y al punto de infortunio y al Sol y a Mercurio a su vez, ¿vale? Una cuadratura del Sol y Mercurio que hemos hablado antes a Plutón y al punto de infortunio, y esto estaba tocando a Mercurio, o sea, él cogía a sus víctimas a través del engaño, porque ese Neptuno está tocando a Plutón y a su vez Plutón está tocando al Sol y a Mercurio. Entonces, era a través del engaño envenenado como él actuaba con su... O sea, estaba todo muy premeditado. Por eso le juzgaron como alguien que estaba en sus cabales cuando estaba haciendo lo que hacía, porque estaba todo muy meditado, estaba todo muy calculado. Y fijaros que esa luna en Aries no lo tendría muy fácil para calcularlo todo bien, porque la luna en Aries sale cuando menos te lo esperas, esa impulsividad, pero era capaz de controlar sus emociones a través de la mente. Jeffrey Dahmer era capaz de hacerlo, o sea, era muy fuerte. Y luego vemos que los nodos, el nodo sur está en casa 10, las vidas pasadas con la proyección, él ya había tenido vidas pasadas con proyección, ¿vale? No las necesitaba, y luego el nodo norte está en casa 4, donde están en el hogar, o sea, el nodo norte está en casa 4 en el hogar. Eh, Jeffrey Dahmer venía ya con la misión de vida de y esto es así, ¿eh? Porque si no, no hubiera pasado. Todo lo que pasa es porque tiene que pasar. Venía con la misión de vida
para hacer todo lo que hizo. Venía con esa misión. Porque ese Saturno en casa 8 retrógrado, en su casa además en Capricornio, en domicilio, están los planetas muy dignificados porque Mercurio está en domicilio, Venus está en domicilio, Marte está en domicilio y Saturno está en domicilio. Con lo cual, ya estamos viendo aquí que, y además, la muerte muy saturnina, un golpe en la cabeza. Mirad que este Saturno está haciendo cuadratura a Marte en Aries, la cabeza, ¿vale? Entonces, murió de un golpe en la cabeza. Ya estamos viendo aquí que así fue. Entonces, pues esto es lo que os puedo contar. Mirar Lilith. Lilith, el dardo envenenado, está en casa uno en él mismo. O sea, él tenía una percepción de él mismo muy, muy negativa. De eso había tenido mucho que ver la madre y el padre, ¿vale? Él tenía una percepción de sí mismo muy negativa, ¿vale? Y probablemente estaría provocada no solo por la madre, sino también por el padre, por esa oposición a la casa 7 que es a Júpiter, ¿vale? Pero esa Lilith en casa uno normalmente da a personas que tienen muy poca autoestima, que tienen muy mala percepción de sí mismos, ¿vale? Fijaros que vamos viendo rasgos, ¿no? De una persona que en la carta natal ya se ve como el rasgo más característico es ese Mercurio y el Sol haciendo el aspecto inarmónico a Plutón y al punto de infortunio en casa 4, que es donde él asesinaba. Ese es el aspecto más fuerte de todos. Y luego ese Neptuno engañando y ayudando con ese aspecto armónico, con ese sextil a Plutón y al punto de infortunio en casa 4, ¿vale? Y llegando a la casa 4 este Neptuno envenenado por estar en Escorpio, ¿vale? Y esto es lo que podemos ver de la carta de Jeffrey Dahmer, que realmente, pues, bueno, el punto de fortuna en casa 11, bueno, esto es mejor que sin comentarios sobre el punto de fortuna, pero sí que, bueno, el aspecto más fuerte es este Mercurio haciendo esta cuadratura y este Urano, cuidado, este Urano, Venus haciendo el aspecto inarmónico a Urano en Leo, en el poder, Urano está en Leo, Leo es el poder, el yo soy, ¿vale? Y está haciendo el aspecto inarmónico a Venus, o sea que a través de está muy claro, a través de las parejas, él tenía esos comportamientos, a través de las parejas que conseguía cuando conseguía sus víctimas, porque todas sus parejas eran víctimas, todos fueron víctimas por ese aspecto inarmónico de Venus a Urano. Y todo a través de la mente, o sea, era una persona muy mental y muy controladora y con ideas en ese Urano en casa 3 con ideas muy innovadoras también para poder conseguir todo lo que hizo, todo lo que pudo conseguir. En definitiva, compañeros, amigos, en definitiva, aquí Jeffrey Dahmer ya estaba claro que tenía esa misión de vida. Hitler, Hitler dejó un daño y algo que era, o sea, a través de la historia, Hitler fue un señor que, bueno, destructivo total. También tenía un aprendizaje, porque cada vez que vemos una película del holocausto nazi, nos está enseñando, nos está enseñando a dónde llega la maldad del ser humano, a dónde no debemos de ir. Nos están enseñando. Acordaros que en el proceso de evolución del alma, yo lo digo en los cursos, en el proceso de evolución del alma, todos hemos sido asesinos y todos hemos sido eh, personas buenas, ¿vale? Lo que pasa es que en esta vida le ha tocado a Jeffrey Dahmer darnos la lección de lo que no tenemos que hacer y de hasta dónde llega el ser humano con sus canalladas y sus historias. Fijaros que él era caníbal. Y ese Venus en Tauro, glotón, ese Venus en Tauro, ahí estaba ese canibalismo, porque Venus en Tauro es comilón, o sea,
Es muy macabro todo, ya lo sé, es muy macabro, pero estamos viendo una carta natal de un señor que era macabro ya de por sí, un enfermo mental, pero además era alguien que calculaba muy bien todo. Estaba todo calculado al dedillo, ¿vale? Incluso controlando a esa luna en Aries, que ya os digo yo que es una luna muy difícil de controlar porque es muy impulsiva. Esa luna en Aries es muy impulsiva, ¿vale? Y entonces, pero él supo hacerlo y nos dio la lección que nos ha dado y cuando terminó de darnos la lección, pues se fue. Esto es muy duro de explicarlo y de decirlo porque no podemos entender muchas veces cómo igual en otras vidas nosotros hemos sido asesinos también, porque que nos creemos que somos buenos siempre. Y en otras vidas, pues todos hemos tenido vidas de víctimas y hemos tenido vidas de verdugos. Todos hemos tenido en esta rueda del samsara, en esta evolutiva en la que estamos, ¿vale? Entonces, lo que no quiere decir una cosa no quita la otra, de decir que este señor era un auténtico es que no encuentro la palabra para definirlo. O sea, es que se me ponen los pelos de punta, se me eriza la piel de pensar todo lo que hizo, o sea, todo lo que hacía. Congelaba partes del cuerpo, mantenía sexo con los cadáveres. O sea, es que era terrible lo que hacía este Jeffrey Dahmer. Así que, sin más, chicos, ya me contaréis, ya me dejáis en comentarios qué os parece el análisis. La verdad es que es muy fuerte todo. Ya, dejadme en comentarios qué os parece. Y si os ha gustado el vídeo, pues darme un me gusta, suscribiros al canal. La verdad es que analizar a este hombre te baja mucho la vibración directamente porque es macabro todo, pero fue una petición de un suscriptor y aquí tenemos en el canal también y vemos como en la carta natal también pueden verse algunos rasgos psicopáticos y algunos rasgos de todo lo que hacía o lo que puede hacer una persona con un trastorno mental o sin trastorno mental también, ¿vale? Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Os quiero muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like y nos vemos en el siguiente programa. Estoy un poquito así, que no estoy muy bien todavía porque pasé un resfriado muy fuerte, pero yo quería también estar con vosotros el día de hoy y bueno, y nada, y que os quiero mucho y gracias por todo. Gracias por todo el amor que me dais y nada, y un abrazo muy fuerte.